Hola, ¿cómo estás? Hoy voy a hablarte sobre el uso de la manteca de cerdo en la preparación de alimentos. Muchas personas me han estado pidiendo que hable más sobre esto desde hace algún tiempo. Incluso tengo un video aquí donde hablo más sobre los mejores y peores aceites para cocinar. Y en ese video muchas personas comentaron que no mencioné la manteca de cerdo. No es un aceite, la manteca es grasa animal. Y entonces hoy vine aquí para hablar más sobre ella, sus principales características, si realmente es buena o no para cocinar y qué cuidados debes tener. Así que quédate hasta el final, que no querrás perdértelo. Si te encantan los consejos de nutrición, salud y buena forma, suscríbete y activa la campanita. Videos nuevos cada día, te encantarán. Entonces vamos a empezar a hablar más sobre la manteca de cerdo, que todo el mundo pide que hablemos. Todos quieren saber si deben usarla, si no deben usarla, y siempre hay muchos testimonios en los comentarios. Las personas cuentan sobre la abuela que murió a los 102 años y solo cocinaba con manteca de cerdo. O alguien dice que en su infancia conservaban los alimentos con manteca de cerdo, no tenían nevera y eran súper saludables. Entonces, ¿por qué será que eso sucede? Porque cuando pensamos en grasa de cerdo, muchas personas piensan en grasa saturada, en colesterol elevado. Entonces, ¿por qué las personas que consumen manteca de cerdo tienen una salud más interesante que las que consumen esos aceites vegetales? Vamos a hablar más sobre eso. Si por casualidad no lo sabes, la manteca de cerdo se hace a partir de la grasa del cerdo, que se retira normalmente esa grasa subcutánea, blanca, que extraen, derriten y luego separan y colocan en frascos para vender. Y te voy a dar un consejo al momento de comprar si vas a comprar tu manteca de cerdo. Hay gente que la hace en casa, pero si vas a comprar te voy a dar algunos consejos sobre cómo elegir una buena después, para que no caigas en algunas trampas que ocurren. Y entonces normalmente esa manteca de cerdo tiene un sabor muy suave y muy delicioso. Tiene ese sabor a grasa de cerdo auténtico. Entonces, hay gente que adora usar la manteca de cerdo porque los frijoles quedan maravillosos solo sofriendo para usar en los frijoles, poner en el arroz, incluso en el pollo. No es necesario usar la manteca de cerdo solo en el cerdo. En las verduras, donde usarías aceite de oliva o cualquier otra grasa, aceite de canola, aceite de girasol. La gente usa la manteca de cerdo porque da ese sabor sazonado de cerdo y tendrá esos beneficios adicionales de no quemar el alimento, dar más maleabilidad que la grasa normalmente confiere, incrementar y mejorar el sabor. Entonces termina siendo muy versátil para alimentos salados. Muchas personas logran usarla en varios alimentos diferentes, no solo para preparar cerdo. Otro punto interesante de la manteca de cerdo es que su punto de humo es bastante alto y eso es algo que buscamos mucho en la preparación de los alimentos. Quiero dejar bien claro aquí que no estoy diciendo que estoy a favor de que hagas frituras con manteca de cerdo, porque no estoy a favor de que hagas frituras con nada. Siempre podemos saltear, asar a la parrilla, hornear o incluso usar esas freidoras sin aceite. Tengo un video aquí hablando más sobre ellas. Pero si necesitas saltear por más tiempo, dejar algún alimento allí por más tiempo, será más estable que el propio aceite de oliva, cuyo punto de humo es más bajo. Entonces, en ese sentido, la manteca de cerdo termina siendo más estable. Pero hablemos un poco más sobre su composición en términos nutricionales, proporción de grasa, para que lo entiendas mejor también. Hay algunos detalles muy interesantes para hablar sobre la composición nutricional de la grasa de la manteca de cerdo, que puede ser sorprendente para muchas personas. Cuando comparamos, por ejemplo, la manteca de cerdo con la mantequilla, porque muchas personas usan mantequilla para cocinar, para saltear, para dorar las cosas, pasan el bistec en mantequilla, entonces la grasa de la manteca de cerdo tiene un 20% menos de grasa saturada que la mantequilla. Mira qué interesante. Y cuando analizamos la composición de los ácidos grasos presentes en la manteca de cerdo, vemos que tiene ácido oleico, que es un ácido muy interesante, y el ácido graso oleico también se encuentra en el aceite de oliva. Y cuando observamos la proporción de grasas saturadas y monoinsaturadas, el aceite de oliva es riquísimo en grasa monoinsaturada. Estimamos que tiene alrededor del 77% de su composición de grasa monoinsaturada, que es esa grasa fantástica para el corazón, esa grasa que nos protege de algunas enfermedades cardiovasculares. Hablo de esto en mi video sobre la dieta mediterránea, lo dejaré abajo en la descripción. Y la manteca de cerdo tiene alrededor del 48% de esta misma grasa monoinsaturada, así que también es muy alta en grasa monoinsaturada y tiene más grasa monoinsaturada que grasa saturada. Por eso es que la gente dice que la proporción de grasa de la manteca de cerdo es tan saludable y tan interesante para ser consumida.
Dicho esto, el perfil de grasa de la manteca de cerdo es mucho mejor que, por ejemplo, el del aceite de canola, de esos aceites que la gente suele usar para cocinar, aceite de girasol, aceite de soja, ni hablar. Entonces, es mucho más saludable porque el tipo de grasa es mejor para el corazón, mejor para la inflamación. Incluso hablo más sobre esto en ese video mío sobre aceites que mencioné antes. Así que lo dejaré aquí en la descripción para ti. Pero tenemos un gran paréntesis aquí, que a pesar de ser una grasa monoinsaturada, obviamente el aceite de oliva sigue siendo más noble y más interesante para ser consumido. Sigue siendo una grasa, en mi opinión, de oro, de elección para utilizar en el día a día. Pero la manteca de cerdo también tiene una proporción de grasa saludable y equilibrada para que la utilices de manera adecuada, pero es una grasa. Entonces no puedes exagerar y usar una cucharada de manteca de cerdo para cocinar un bistec. No usarías esa cantidad de aceite para freír un bistec, usarías un poquito. Entonces ten cuidado con la cantidad porque al ser una grasa muy palatable, muy sabrosa y la gente empieza a pensar que es muy saludable, confunden ser saludable, ser más nutritiva, con ser baja en calorías. Y ya sabemos que el consumo de grasa, sea cual sea, saludable o no, a mediano y largo plazo en mayor cantidad, puede contribuir al aumento de peso, que por sí solo ya es un factor de riesgo también para enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, diabetes tipo 2. Entonces, todo con equilibrio y moderación es más interesante, así que puede ser que puedas utilizar la manteca de cerdo, pero teniendo en cuenta su cantidad, como siempre. Además, la manteca de cerdo también contiene otros nutrientes, como por ejemplo la vitamina D, que resulta difícil encontrar en algunos alimentos. Normalmente obtenemos sus precursores o la activamos a través del sol, la consumimos mediante suplementos, pero la manteca de cerdo, al igual que la yema de huevo, es una buena fuente de vitamina D. Este es un dato interesante. Y al igual que la yema de huevo, la manteca de cerdo es rica en colina, que es un nutriente interesante para la salud del cerebro. Es un nutriente que disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, enfermedades del hígado. Entonces, por eso muchas personas dicen que la abuela usaba manteca de cerdo para cocinar, el abuelo, la madre, y era muy saludable porque realmente es muy nutritiva, siempre que se use en cantidades normales, en poca cantidad, como cualquier grasa. Y también porque normalmente esas personas que antiguamente usaban mucha manteca eran personas más activas de lo que somos hoy en día. Entonces, si te quedas sentado en el sofá viendo televisión, consumiendo todo con mucha manteca de cerdo, una gran cantidad de manteca de cerdo, inevitablemente vas a engordar. Y así habrá este riesgo, porque el sobrepeso es un riesgo para esas enfermedades de las que ya hablamos, mientras que esas personas de antes normalmente eran más activas, realizaban trabajos más manuales en el día a día, ya sea cuidando de la casa o trabajando en el campo, y consumían manteca de cerdo. Entonces había un equilibrio entre la dieta y ejercicio, que es lo que siempre debemos mantener. Entonces a la hora de comprar tu manteca de cerdo, te animaste y ahora quieres empezar a usar la manteca de cerdo en el día a día. Te voy a decir cómo comprar una buena manteca de cerdo. Lo ideal es que intentes comprar manteca de cerdo de un cerdo criado en el pasto y de un cerdo que sea un cerdo feliz, que sea criado libre, un cerdo que tenga una buena proporción de alimentos, no solo con muchos antibióticos y demás. Es más interesante de pequeños productores siempre, pero si te resulta difícil, recuerda siempre prestar atención a la etiqueta cuando vayas a comprar, que no debe tener nada diferente a la manteca de cerdo. Digo esto porque hay algunas empresas más grandes, no los pequeños productores que normalmente no hacen esto, pero las empresas más grandes que ponen grasa hidrogenada, por increíble que parezca, para dar una mayor estabilidad y hacer que rinda más la manteca de cerdo. Entonces, incluso en la manteca de cerdo hay grasas trans, lo que es absurdo, así que siempre lee la etiqueta porque a veces creemos comprar una cosa y compramos otra. ¿Y sabes los perjuicios de las grasas trans para la salud? Altamente inflamatorias, riesgo de enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico, la peor grasa que existe. Tengo videos hablando sobre ella y sobre cómo no ser engañado al comprar alimentos procesados, cómo leer la etiqueta, voy a dejar aquí abajo en la descripción también. Recordando que además de la manteca de cerdo, buenas grasas para usar en tu día a día son el aceite de oliva, el aceite de aguacate, el aceite de coco, el aceite de linaza. Hablo más sobre esto en mi video, sobre los mejores aceites, y voy a dejar eso aquí abajo en la descripción, esos videos complementarios. Cuéntame aquí abajo si sueles o no utilizar la manteca de cerdo, cómo sueles usarla en tu día a día y cuánto sueles usar. Ese es un detalle importante.
Me encantará ver tu comentario, dale un me gusta al video, que eso me ayuda mucho, y compártelo con quien le va a gustar, con quien lo necesite. Vamos juntos a ampliar esta cadena de bondad, que es lo que quiero aquí con el canal. Hasta la próxima. Chao.